Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gloria y sean bienvenidos al canal de GloByTech. En esta ocasión les mostraré cómo crear una cuenta de usuario en su computadora y también cómo podemos eliminarla si es que llega a ser necesario. Las cuentas de usuario nos ayudan a controlar el acceso a nuestro equipo de cómputo para poder compartir una misma computadora con más personas, pero manteniendo la privacidad y seguridad que deseamos sobre nuestra información. Para crear una cuenta nueva en nuestro equipo, damos clic en Inicio. Después en el logo de la cuenta que estamos usando en este momento y seleccionamos la opción que dice cambiar la configuración de la cuenta. Al dar clic nos manda a esta página. También podemos llegar a ella dando clic en configuración y seleccionando la opción de cuentas. Una vez que estamos aquí podemos ver que mi cuenta es de administrador, que es una cuenta local y se llama Glo. Para crear otra cuenta, en el menú de la izquierda vamos a elegir la opción que dice Familia y otros usuarios. En este apartado, seleccionamos la opción que dice Agregar otra persona a este equipo. Al dar clic, nos aparece esta ventana. Si queremos agregar el correo electrónico de la persona a la cual estamos creando la cuenta, podemos agregarlo. O podemos omitirlo, como yo, dando clic en No tengo la información de inicio de sesión de esta persona. Esperamos un momento y en este apartado nos da la opción de crear una cuenta de Microsoft. Por ahora no vamos a crear una cuenta de Microsoft, así que seleccionamos la opción que dice Agregar un usuario sin cuenta de Microsoft. En esta sección colocamos el nombre de usuario que va a hacer uso de esta cuenta. En mi caso, yo voy a colocar Wens y nos da la opción de colocar una contraseña. Colocamos la misma contraseña en ambas cajas de texto. Debemos tratar de poner una contraseña que recordemos con facilidad. Al poner la contraseña se nos desplegó esta lista de 3 preguntas de seguridad para poder tener acceso a la cuenta en caso de que olvidemos la contraseña. Es un menú de 7 preguntas. Elige las 3 que tú prefieras y coloca una respuesta en cada una de ellas. Muy bien. Una vez terminado esto, damos clic en el botón Siguiente. Ya tenemos la cuenta creada. Damos clic en Inicio y después en el logo de nuestra cuenta. Podemos elegir la otra cuenta para iniciar sesión con ella. Damos clic en la nueva cuenta, colocamos la contraseña y damos Enter o clic en el icono de la flecha. Y Windows empieza a preparar todo para mostrarnos el aspecto de la nueva cuenta. Esto puede tardar unos minutos. En este apartado activamos o desactivamos las opciones según sea nuestra preferencia y damos clic en el botón de aceptar. Al terminar nos muestra una pantalla totalmente diferente. Cada usuario puede personalizar su cuenta, cambiando el fondo de escritorio, la foto de perfil. Asimismo, puedes agregar, quitar o cambiar la contraseña de tu cuenta. Yo te recomiendo que si lo que buscas es privacidad, coloques una contraseña y que cierres sesión cada vez que dejes de usar la computadora, para que al intentar entrar con esa cuenta, solicite nuevamente colocar la contraseña y de esta manera nadie más pueda tener acceso a tus datos. Si por alguna razón decides eliminar la cuenta que creaste, te recomiendo que respaldes todos los archivos que se encuentran en esta cuenta, ya que de lo contrario se perderán. Para proceder a eliminar la cuenta, nos vamos a cerrar la sesión de la cuenta de Wens. Para eso, damos clic en Inicio, clic en el icono de la cuenta y después en Cerrar sesión. Iniciamos sesión con la cuenta de Glo y damos clic en Inicio. Seleccionamos la cuenta, damos clic en la opción que dice Cambiar la configuración de la cuenta
Estando en la ventana, seleccionamos la opción que dice Familia y otros usuarios. Damos clic en la cuenta que deseamos eliminar. Al hacerlo nos aparecen estos dos botones. Damos clic en Quitar. Nos aparece una ventana que nos advierte que al eliminar la cuenta perderemos todos los datos relacionados con ella. Por eso la importancia de respaldar los archivos que deseamos rescatar antes de hacer esto. Seleccionamos la opción de Eliminar cuenta y datos y listo, hemos eliminado la cuenta. Para verificar, damos clic en Inicio y efectivamente ya solo tenemos la cuenta de Glo. Espero que este video haya sido de mucha ayuda para ti. De ser así, no olvides dejarme tu me gusta. Si tienes alguna duda, comenta aquí abajo y suscríbete para recibir más contenido como este.